Buenas tardes, doctora. Muchas Sí, gracias por su amabilidad y la apertura que ha tenido con nosotros el grupo. Aquí estamos reunidos con el doctor Cabezas y con el jefe, el doctor Martínez, quienes indican que podemos dar inicio en estos momentos. De inicio, pues, agradecerle el esfuerzo que ustedes han puesto, el apoyo que nos están dando y toda la logística también que va englobada en dicho esfuerzo. Agradecemos la capacitación que nos dan y el apoyo que siempre nos da. Así es que adelante, doctora. Carpio, muchas gracias, fuerte abrazo, con mucho cariño y muchas gracias por el apoyo. bueno, entonces sin más, damos inicio en honor a la hora convocada y a los compañeros que están presentes. Y de todas maneras me indican que se graba esta sesión para que si más adelante alguien quiera conectarse, pues lo puede ver después. Así que muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Natalia Carpio. Soy coordinadora de la Unidad de Estadística e Información del Ministerio de Salud. Me acompaña la licenciada Alejandra Miranda, ¿ya? Que es técnico colaboradora de la unidad, y la doctora Verónica Aguirre, que trabaja en la dirección materno-perinatal de la niñez y adolescencia. Así que va a ser un gusto compartir con ustedes el tema porque justamente estábamos recordando que en este año cumplimos ya 10 años de la implementación del tema de búsqueda intencional y reclasificación de muerte materna. Este es un tema que ya se había abordado antes, pero en un periodo de tiempo se dejó de llevar y se retomó con la intención de precisamente buscar aquellas muertes maternas que no son evidentes, ¿verdad? Saben que cuando una mujer está evidentemente embarazada o la muerte ocurre durante el parto o en el periodo puerperio, es fácil su identificación, pero existe un grupo de mujeres que ante la no evidencia de embarazo podemos perder esos registros, y la intención pues es recuperarlos con el propósito de tener mejores datos y de orientar nuestras acciones para tratar de reducir ese tipo de eventos. Entonces, en el año 2016 se implementa nuevamente la búsqueda intencional y reclasificación de muerte materna, precisamente para hacer este trabajo. También había un propósito eh, que en ese momento, como país, cada vez que nosotros proporcionábamos datos a nivel internacional de muerte materna, los organismos nos aplicaban un factor de corrección, de manera que si nosotros reportábamos una muerte, ellos prácticamente nos duplicaban el dato por el simple hecho de no utilizar, de no implementar esa estrategia, por la posibilidad de estar perdiendo datos o de tener subregistro. Nos aplicaban un factor de corrección. Si nosotros reportábamos una muerte, ellos nos la elevaban a 2 prácticamente. Entonces, el hecho de la implementación de la búsqueda nos ayuda para para que estos organismos nos respeten nuestros datos, porque saben que además de la vigilancia pasiva que tenemos, implementamos este tipo de vigilancia activa para poder hacer esta búsqueda de algún caso perdido. Entonces, bueno, eso a manera de introducción, para que sepan no solo la importancia desde el punto de vista técnico de buscar estos casos, sino que tiene su impacto incluso a nivel internacional el hecho de que como país lo hagamos. La intención es que lo hagamos, pero que también que lo hagamos bien, ¿verdad? Porque es un proceso que es todo un mecanismo de investigación al cual nosotros tenemos que dar inicio y concluirlo de la mejor manera para para que tenga los resultados que esperamos. Así que eso a manera de introducción, los dejo con la doctora Aguirre, que nos va a dar inicio con una presentación sobre el tema, va a ampliar sobre este tema de búsqueda, y más adelante la licenciada Miranda va a presentar algo relacionado con el registro de la información. Y pues cualquier duda estamos aquí para darle salida. Bueno, Adelante, doctor. muchas gracias, doctora. Voy a compartir la pantalla aquí. Sí, doctora, sí Vale. vemos. Bueno, como muy bien, muchas gracias, doctora, por la introducción.
¿verdad? Como ya muy bien me presentó la doctora, yo soy la doctora Verónica Aguirre y soy la epidemióloga de la Dirección Integral Materno-Perinatal, Niñez y Adolescencia. Entonces trabajamos muy de la mano con la unidad de estadística, ¿verdad? Para poder llevar a cabo siempre la búsqueda activa de mortalidad materna a través de la metodología Ramos, ¿verdad? Y esta metodología está muy bien explicada en nuestro lineamiento, ¿verdad? Para la implementación de la vigilancia y la respuesta de la morbimortalidad materna y niñez extremadamente grave, mortalidad materna, fetal, neonatal, infantil y de la niñez. Y sí es de suma importancia que todos en el Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿verdad? Sepamos por qué es importante la búsqueda activa y cómo hacerla de la mejor manera, ¿verdad? Como muy bien lo dijo la doctora, hace unos años atrás, ¿verdad? Se lleva la vigilancia, ¿verdad? Por metodología Ramos. Sin embargo, quizás un par de años para acá hemos dado bastante seguimiento de una manera bien enzimática, ¿verdad? Y hemos identificado que sí hay algunas situaciones que nos gustaría aclarar, ¿verdad? Y explicarles para que puedan aportarnos a esta búsqueda. Bueno, ¿qué es la búsqueda activa? ¿Verdad? Primero, pues, el objetivo de la búsqueda activa es determinar las verdaderas causas de muerte materna en el país mediante la revisión sistemática de casos sospechosos conforme a los criterios diagnósticos establecidos por la OMS y que están registrados en el SIGMOU. Entonces es como que nosotros tengamos un pool, ¿verdad?, de mortalidad de mujeres en edad fértil y en este pool de muertes de mujeres en edad fértil hagamos búsqueda de aquellas mujeres que probablemente pudieron haber estado embarazadas. La idea es buscar muertes maternas en mujeres en edad fértil, ¿verdad? Y para esto utilizamos los criterios diagnósticos que están establecidos por la OMS y que son los que me absorbe automáticamente el SIGMOU y que son los que les aparecen a ustedes cuando descargan la base de datos de Ramos, ¿verdad? Entonces, el objetivo es no solo ir cerrando esos casos, sino que buscar realmente hacer esa búsqueda activa de mujeres en edad fértil que pudieron haber estado embarazadas y no solamente estar embarazadas, sino que pudieron haber sido puérperas, recordando siempre que una muerte materna es hasta el año hasta un año posparto, ¿verdad? Entonces, siempre es importante tener ese dato, ¿verdad?, en consideración cuando hacemos la búsqueda activa por método Ramos. El proceso, ¿verdad?, como ya les mencioné, se sustenta en la metodología Ramos, ¿verdad?, que integra una serie sistematizada de actividades técnicas y estadísticas para garantizar la vigilancia efectiva de la mortalidad materna a nivel nacional, ¿verdad?, que son todos los pasos que nosotros seguimos para poder hacer la búsqueda y la investigación de los casos que el sistema me tira, ¿verdad?, automáticamente, de manera automática. En el lineamiento, ¿verdad?, establece las responsabilidades institucionales. Y si nos vamos a leer que la responsabilidad, ¿verdad?, de las jefaturas, de los coordinadores y de las direcciones de los establecimientos del Sistema Nacional Integrado de Salud es garantizar, ¿verdad?, que se le registre la fecha de la última regla. Por eso es importante que esta investigación del método Ramos se haga de manera multidisciplinaria, ¿verdad? Aquí es importante que especialidades como medicina interna, cirugía, los mismos ginecólogos, ¿verdad?, obstetricia, tengan siempre claro que es una responsabilidad y no solo es una cuestión porque haya que registrarlo, sino que también está normado que le deben de registrar la fecha de la última regla a toda mujer en edad fértil de 10 a 49 años, ¿verdad? Y que debemos de garantizar que esté eso en el registro, en el expediente clínico, que esté registrado. Y las jefaturas, ¿verdad?, y las direcciones deben de garantizar que se esté realizando
este registro. También tienen como responsabilidad realizar una búsqueda mensual. En los primeros 10 días hábiles de cada mes, ¿verdad? Deben de realizar la búsqueda activa de las mujeres, de las muertes de mujeres en edad fértil de 10 a 49 años. Deben también de hacer una investigación local, ¿verdad? Identificar, analizar e investigar muertes ocurridas en su área geográfica de responsabilidad. Y también están en la obligación de dar datos de calidad, ¿verdad? De integrar en el informe evaluaciones de datos confiables para la toma de decisiones. Ya que, pues, comentarles, así como lo mencionaba doctora Carpio en un inicio, ¿verdad? Estos datos algunas veces se reportan a nivel internacional, se reportan al despacho de la primera dama, se reportan a nuestros titulares. Entonces, es importante que nosotros tengamos y obtengamos datos de calidad. Es decir, que al cerrar una investigación, yo, ¿verdad? Como jefatura o como coordinador o como epidemiólogo, pueda dar fe realmente que esta señora estaba o no embarazada o si no estaba puérpera. Entonces, es realmente sí debemos de dar fe y garantía de que se ha hecho esa investigación. Bueno, lo primero que tienen que saber es que para cumplir, ¿verdad? Toda esa búsqueda, lo primero que tenemos que hacer es buscar en el CIMOB, ¿verdad? La búsqueda no la vamos a hacer en otro lugar más que en el sistema. Entonces, en los hospitales, ¿verdad? Es la responsabilidad del estadístico del establecimiento y en el primer nivel, en el caso del Ministerio de Salud, es el epidemiólogo y el estadístico del CIBASI, ¿verdad? Que los primeros 10 días hábiles de cada mes debe de realizar la búsqueda de las muertes de mujeres en edad fértil que han sido registradas en el sistema. Y las direcciones de cada establecimiento deben de ser corresponsables del proceso. Entonces, en los primeros 10 días hábiles deben de entrar al sistema, ¿verdad? Y descargar de ahí la base de las mujeres muertas, de las muertes de mujeres en edad fértil, ¿verdad? Que me ha registrado el sistema en el módulo de método Ramos, ¿verdad? En el caso, pues, de los hospitales sería el estadístico del establecimiento. Y quizás aquí es bien importante que la digitación esté al día, porque sí nos pasó bastante, por ejemplo, el año pasado, que ya para cerrar el año se empezaron a hacer algunas digitaciones, incluso de fallecidas desde enero del 2025, ¿verdad? O sea, del mismo año, pero y en diciembre estaban digitando enero. Entonces, si la digitación no está puntual, ¿verdad? Es difícil ir cerrando estos casos todos los meses. Entonces, sí, en sus establecimientos se puede dar prioridad a la digitación de las mujeres en edad fértil, así como también, como lo dice el lineamiento, a toda muerte materna debe ser digitada en las primeras 24 horas, ¿verdad? Entonces, para que se puedan ir haciendo los cierres de los casos de método Ramos, ¿verdad? De manera oportuna, para que al final del año no tengamos que cargar con muertes que no están ni siquiera digitadas desde los primeros meses del año. Bueno, luego, ya descargada la base, ¿verdad? A nivel hospitalario, esta base, ya sea en digital o física, ¿verdad? El estadístico debe de entregársela al médico epidemiólogo y al jefe de obstetricia. Como les decía, es algo, en un trabajo en equipo, ¿verdad? El estadístico, porque no todos tienen clave del sistema, ¿verdad? Entonces, es estadística el que descarga la base y se la entrega al médico epidemiólogo y al obstetra. Nosotros ahí acá en el lineamiento se habla del anexo 2, ¿verdad? Que se debe llevar en físico, pero también es válido que dejen constancia a través de un correo si se va a mandar en digital, ¿verdad? En el caso de primer nivel, para nuestro caso, el epidemiólogo del CIBASI, pues, debe de garantizar que todos los establecimientos tengan el listado y deben de dejar constancia de entrega. El anexo 2, ¿verdad? Le deben de firmar de recibido o si lo van a mandar en digital, deben dejar constancia de un correo, ¿verdad? En el que se la mandan al epidemiólogo y al jefe de gineco. Y paso 3, el epidemiólogo y el jefe de obstetricia proceden a la revisión del expediente y a la aplicación de la hoja filtro. Al recibir el listado, los encargados deben de revisar, ¿verdad? Los expedientes y pasarles la hoja filtro. Y ya con la hoja filtro, ¿verdad? Pueden determinar si es
se trata de un caso de sospechosa de muerte materna o si se descarta el caso. Entonces, la revisión de expedientes, por eso es importante que se le registre la fecha de la última regla. Por eso hay que promover que el registro de la fecha de la última regla en todas las mujeres en edad fértil que pasen consulta en el establecimiento. Entonces, con la revisión del expediente, si yo tengo la fecha de la última regla o si le han registrado, por ejemplo, que estaba utilizando método de planificar o si estaba esterilizada y se le logró registrar en el expediente, entonces yo puedo descartar si esta mujer estaba embarazada al momento del fallecimiento o puedo confirmar que estaba embarazada al momento del fallecimiento. Entonces, la hoja filtro nos sirve para eso, para descartar o para confirmar y catalogarla como una muerte sospechosa de muerte materna, ¿verdad? Entonces, como les decía, los responsables de la revisión de los expedientes es el epidemiólogo, ¿verdad? El estadístico, el jefe de obstetricia. Y en una muerte que no ocurra en un establecimiento de salud, ¿verdad? Es el director de la unidad de salud, los jefes de enfermería y el supervisor de promotores, porque aquí ya requiere de una investigación más de campo. Entonces, cuando hacemos la revisión, podemos tener dos vías. Podemos tener un caso descartado y un caso que lo vamos a catalogar como altamente sospechoso. En ambos casos, ¿verdad? Siempre se debe de notificar a estadística. Entonces, en caso descartado, debemos de notificar a estadística y estadística debe de actualizar en el sistema, ¿verdad? Porque no sirve de nada que yo como epidemiólogo descarto el caso y me quedo con la hoja filtro de caso descartado, sino que tengo que garantizar que vayan al sistema y que en el sistema le actualicen, ¿verdad? Que ese caso está descartado y que se cierra el caso también. Ahora, en la otra parte, ¿verdad? Si este caso es altamente sospechoso, de igual forma hay que notificar a estadística para que también actualice el caso a altamente sospechoso. Entonces, en ambos casos, en el caso de altamente sospechoso, en ambas instituciones se debe de coordinar con el CIBASI respectivo para ir a hacer una entrevista. Porque en el lineamiento especifica que el hospital debe de acompañar la entrevista de campo. Por eso es sumamente importante que promuevan, que les garanticen que en el registro del expediente clínico esté la fecha de la última regla, porque de lo contrario se hacen una serie de acciones, ¿verdad?, que requieren movimiento de recursos, traslados, y para la entrevista, porque con el expediente no puedo descartar un caso, ¿verdad? Entonces, en el caso de ustedes, deben de coordinar siempre con el CIBASI, ¿verdad? Para poder hacer la entrevista, porque la entrevista ya es en campo y es primer nivel el que conoce, pero no es que ustedes solo le van a dar el caso y le van a decir a primer nivel, vaya, aquí está, no lo logré descartar y hay que irlo a investigar, ¿verdad? Y ellos van a ellos solitos a investigar. No, sino que es en coordinación que se hace. Esa es la importancia de que desde las atenciones que damos en los hospitales podamos nosotros brindar información para que se puedan descartar los casos. Ya en la entrevista, ¿verdad? Este paso va a ser solo para las que cataloguemos como altamente sospechosas. Las altamente sospechosas son las que con la hoja filtro yo no pude determinar si la señora estaba o no embarazada, ¿verdad? Donde el expediente no me dijo prácticamente nada. Entonces yo coordino con el CIBASI, vemos qué día vamos a ir a hacer la entrevista y se va en conjunto. Entonces el equipo regional, CIBASI, los niveles locales se deben de coordinar, como les mencionaba, para realizar la entrevista familiar, ¿verdad? En todos los casos que van a ser catalogados como altamente sospechosos. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo de la entrevista es descartar o confirmar la muerte materna mediante una entrevista directa a la familia. Esta entrevista se debe de realizar 30 días después de que yo la catalogue como altamente sospechosa. Entonces, por eso deben de tener mucho cuidado cuando en el sistema, a través de la hoja filtro, ustedes catalogan como altamente sospechosa.
Y cuando nosotros hacemos el monitoreo de los sistemas, vemos de pronto que en enero, por ejemplo, ahorita, en enero me catalogaron una como altamente sospechosa y todavía no me han cerrado el caso, porque el lineamiento norma que deben de ser 30 días posteriores a que yo lo clasifique como altamente sospechoso. Entonces aquí, ¿verdad? La coordinación debe de ser equipos regionales, CIVASI, niveles locales, unidades de salud y hospitales. El lineamiento sí es bien claro, es decir, que un recurso del hospital debe participar en la entrevista familiar. Y ya pues en la autopsia verbal, ¿verdad? Cuando aquí de este paso en la entrevista se determina que estamos hablando de una muerte materna, puede ser una muerte materna tardía, puede ser una muerte materna indirecta, ¿verdad? Que no supiéramos que no fue causa de alguna, de algo obstétrico directamente. Puede ser de repente que tenía cáncer la señora y pues nadie sabía que estaba embarazada. Y en la entrevista determinamos que está embarazada o que estaba puérpera, que tiene un bebé de 1 mes, ¿verdad? Y nadie lo sabía en el hospital, nadie le preguntó. Y entonces ya en la entrevista dicen, bueno, sí es una muerte materna. A partir de determinar que sí es una muerte materna, deben de proceder a hacer la autopsia verbal, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se realiza? Si se confirma la muerte materna durante la entrevista familiar. Se debe realizar entonces una autopsia verbal, ¿verdad? En la misma visita, no es como en el caso de muerte materna que voy a esperar 10 días de duelo para hacerle la autopsia, no. En la misma visita que yo estoy ahí con la entrevista de la familia, empiezo la autopsia verbal, que es el anexo 5. ¿Verdad? Por esa razón, cuando hagan las visitas, deben de llevar el anexo de la entrevista familiar y el anexo de la autopsia verbal para poder, pues si se determina muerte materna, entonces procedo a pasar la autopsia verbal. Y aquí, el propósito de la autopsia verbal es identificar si fueron causas directas o indirectas y que pueda brindarme algunos insumos para el análisis local y documentar todo, ¿verdad? Y a partir de que se determinó que sí era una muerte materna, se debe de activar el comité de mortalidad local. Es decir, que si a ustedes en una entrevista resulta que sí era una muerte materna, ¿verdad? Entonces se debe de notificar al hospital y decir, bueno, fíjense que tenemos una muerte materna y se debe de activar el comité, hacerle el análisis y hacer todo el proceso como si era una muerte materna. Ahora, el paso 6, después de la entrevista, ¿verdad? Procedemos al registro y a la notificación del resultado. Entonces, al final del mes, ustedes tienen que tener un listado final de todas las muertes de mujeres en edad fértil que descargaron en el paso 1, ¿verdad? En el paso 6, deben de tener el mismo listado, pero ya con la clasificada, ¿verdad? Si esta es muerte materna confirmada o descartada, ¿verdad? Porque aquí ya, y las que también clasificaron como altamente sospechosas y las que descartaron. Entonces, también deben, después de hacer la entrevista, ir a donde el estadístico y decirle, mire, ya estas son las que hemos descartado y darle el informe para que él proceda al cierre en el sistema, ¿verdad? Entonces, acá se va a reclasificar, ¿verdad? Que ese es lo que ustedes sí pueden hacer, ¿verdad? Cuando yo voy a descartar una muerte materna, entonces el estadístico del CIVASI y del hospital descartan el CIMOB la muerte, ¿verdad? Ahí dice reclasificación, si se descarta una muerte materna, yo voy y que ya licenciada Janet nos va a explicar, ¿verdad? Cómo se hace en el sistema para descartarla. Pero cuando estamos hablando de una reclasificación, si se confirma la muerte materna, en esos casos, como se activa el comité, ¿verdad? Se notifica a la dirección del hospital, luego notifican a la dirección materna, ¿verdad? Nos notifican a nosotros. Y nosotros desde aquí notificamos a unidad de estadística y nos coordinamos y entonces a partir de ahí se hace ya la reclasificación a muerte materna. Igual como es una muerte materna, ¿verdad? Que no entra por la búsqueda de método Ramos, que posterior al análisis, la reclasificación la realiza solamente la dirección materna en coordinación con la unidad de estadística, ¿verdad? Y solo la unidad de estadística hace esa reclasificación. Entonces, aclararles muy bien, ¿verdad? Eso, que la reclasificación, si se descarta muerte materna,
Eso sí, lo hacen en sus hospitales, ¿verdad? En nuestro caso lo hacen las estadísticas, ¿verdad? De los hospitales y del CIBASI, en caso de primer nivel, en el sistema y ahí le ponen que no es muerte materna. Si se confirma y se va a reclasificar esa muerte materna, sí tiene que ser, ¿verdad? A través de la dirección materno-perinatal, porque también hay que hacer una investigación, ¿verdad? Si realmente aplica para hacer muerte materna, revisar la entrevista, revisar la autopsia, el expediente y hacer todo un análisis. Entonces, el sistema se va a actualizar según el resultado. Si es una muerte materna confirmada, como les decía, la reclasificación del estado en el SIGMOUS es realizada exclusivamente por la dirección y la unidad de estadística, ¿verdad? Considerando los resultados de la investigación. Y si se descarta la muerte, ¿verdad? Deben seleccionar en el sistema la variable no y agregar la fecha de la investigación para el cierre formal del caso, como ya les va a explicar la licenciada cómo se va a hacer eso en el sistema. Y bueno, si es una muerte materna, lo que les decía, se debe de activar el comité local, ¿verdad? Al confirmar la mortalidad, se va a proceder a hacer el análisis conforme a los lineamientos que estén vigentes, que ya de ustedes es conocido el proceso, ¿verdad? Es un análisis multidisciplinario, se elabora un plan de mejora, se documenta y si hay cambios en el diagnóstico, pues se reclasifican en el sistema, que es la reclasificación que hacemos en coordinación con la unidad de estadística. Prácticamente el flujo es este. Buscamos en los primeros 10 días, ¿verdad? En el sistema, descargamos la base, entregamos el listado, ¿verdad? Estadística les entrega el listado a los epidemiólogos y a los jefes de ginecología, revisan el expediente, le pasan la hoja de filtro y con esta hoja de filtro descartan si no se trataba de una muerte materna o si es altamente sospechoso, ¿verdad? Y entonces si es altamente sospechoso, pasan a hacer coordinaciones para hacer la entrevista familiar, ¿verdad? Tras los 30 días pasados, la reclasificación, la clasificación como altamente sospechosa. Si confirmo una muerte materna en el momento, ¿verdad? Hago la autopsia verbal y sea cual sea el resultado, si es muerte materna o descartada, siempre debo de registrar en el sistema el resultado, ¿verdad? Si la descarto o si la clasifico, nos deben de notificar y activar al comité local de morbimortalidad. Prácticamente, si ustedes se fijan, los actores claves trabajamos en conjunto como Sistema Nacional Integrado. Ustedes deben de notificar a los CIBASI, ¿verdad? Ustedes como hospitales deben notificar a los CIBASI cuando sea necesario coordinar una visita para que puedan acompañar. Pues trabajamos en coordinación con la unidad de estadística, ¿verdad? Y los niveles locales también hacen sus investigaciones. Y pues los anexos los pueden encontrar en el lineamiento, ¿verdad? Acá solamente es un listado de los anexos que deben de tener en cuenta para la búsqueda activa. Prácticamente eso es todo. Muchas gracias. Si tienen alguna consulta de lo que les he presentado, pues estoy a la orden. Me voy a dedicar a presentar lo que es el registro de cada una de estas muertes maternas, perdón, de cada uno de estos casos de sospecha de muerte materna en el sistema. ¿Cómo lo visualizamos nosotros? No desconozco si dentro de los participantes hay digitadores o personas que se encargan de trabajar en el día a día en el debido registro en el sistema. En el caso de que no sea así, creería que los médicos epidemiólogos tal vez me pueden apoyar tomando nota de estos pasos, de las rutas, para poder compartírselos a sus equipos y así poder tener todos una misma sintonía. Para el registro de la búsqueda intencionada de muertes maternas, permítanme un segundito. Sí, aquí, vale. Esta es la ruta de acceso para el cierre de casos de muertes pendientes por método Ramos. Inicialmente lo voy a hacer de esta forma y posteriormente vamos a poder tener un breve ejercicio en el sistema para que ustedes puedan ver directamente cómo se hace este paso a paso en cada una de las variables de lo que implica. Principalmente nos vamos al módulo de hechos vitales.
En hechos vitales hay una parte de funciones y ahí nos pide estos datos, ¿verdad? Que es el módulo registro, búsqueda de funciones, parámetro de búsqueda. Acá podemos colocar la fecha en la que ha fallecido la paciente, ¿verdad? Podemos colocar diferentes variables, no necesariamente hay que llenarlas todas, con que pongamos la fecha en que falleció, si es institucional o hospitalaria, si tenemos a la mano el número de expediente o los apellidos. Con eso nosotros ya podemos tener como el acceso para verificar los datos de la fallecida. Es muy importante la parte donde dice maternas 2016 en adelante. Ahí vemos que está sospechosa método Ramos, altamente sospechosa, confirmada y reclasificada. Más adelantito vamos a ir viendo cada una de estas variables, qué es lo que tiene. En altamente sospechosa, bueno, le damos mostrar inicialmente y ahí vamos a ver cuáles son las que tenemos como pendientes. En las variables acorde a esta información que vamos a tener, ¿verdad? La vamos a obtener de el anexo 3, que es la famosa hoja filtro. Aquí yo me estoy adelantando un poco, pero es bien importante que para hacer un descarte de sospecha de muerte materna hay que tener a la mano la hoja filtro. No es permitido descartar casos si no tenemos esta hoja porque dada la naturaleza de esta defunción, pues sí hay que tener los respaldos o la documentación necesaria para poder cerrar los casos como corresponde. Entonces ya acá seguimos, ¿verdad? En el listado de funciones, tenemos siempre el módulo de hechos vitales, en el registro en el rango de búsqueda, perdón, ponemos las fechas deseadas en el caso de que yo quiera conocer cuáles son aquellos casos que yo tengo pendientes de cierre que pertenecen a mi institución. Acá abajo, como yo les decía, le vamos a dar clic a sospecha de método Ramos 2016 en adelante y en materna altamente sospechosa tenemos que seleccionar la variable pendiente. Ahí va a aparecer sí, no, pendiente y en blanco. Si ustedes solo ponen en blanco, es solo un reporte de toda la muerte general que ha tenido la institución como tal. Si le ponemos que sí, son todas aquellas muertes que de ser sospechosas han pasado a ser altamente sospechosas. Son diferentes categorías y eso hay que tenerlo muy presente. Por ejemplo, como decía doctora Aguirre, cuando ha fallecido cualquier mujer en edad fértil, el sistema ya está configurado para que son diagnósticos que ya están así programados, son alrededor de 200 diagnósticos para que de una sola vez puedan ser como absorbidos, por decirlo así, o metidos en una bolsita, que es lo que conocemos como método Ramos. Entonces, eso es automático. Entonces, ahí, eso ya hace una muerte sospechosa. Ya al realizar los diferentes documentos, los anexos que doctora Aguirre presentó, ahí yo puedo determinar si esta muerte pasa a ser altamente sospechosa o se descarta. Y eso lo podemos hacer con algo tan simple como digitar la fecha de última regla. Por ejemplo, si yo tengo pacientes en estado terminal y ha llegado con su periodo precisamente, su fecha de última regla sería la de ese momento en que ella está ingresando, aunque ella probablemente quizás no se acuerde o no sepa, pero por ejemplo, creo que son preguntas si vive en pareja, si está acompañada, si es casada, hace cuánto tuvo su último parto en caso de que sea mamá, o incluso también, por ejemplo, aunque el embarazo no haya concluido en un bebé, pudo haber sido una mola, un embarazo molar, un embarazo ectópico, un aborto, cualquier caso de esos que está relacionado y no ha pasado ni un año de ese suceso y la paciente pues lamentablemente fallece, eso acredita como una muerte materna y se tienen que activar todos los protocolos que ya doctora Aguirre nos explicó, ¿verdad? Bien, ahora siguiendo con la categoría en materna altamente sospechosa, también tenemos el no. Son todos esos casos que han sido descartados, que el sistema los absorbió porque eran sospechosos,
pero dijeron, no, esta paciente no estaba embarazada, esta paciente no vivía en pareja, esta paciente estaba esterilizada y todo está confirmado. Entonces esos casos fácilmente se descartan. Entonces ahí en el anexo 3, si mal no recuerdo, ahí está la guía de como el resultado que nos tiene que dar cada una de las preguntas que contestaron estas pacientes o que fueron resueltas, mejor dicho. Entonces, es bien importante, como les mencionaba, con la fecha de última regla, ahí prácticamente es bien determinante si pasa a ser altamente sospechosa o se descarta, porque si pasa a ser altamente sospechosa, hay que realizar los otros pasos que decía la doctora Aguirre, como la visita domiciliar, la entrevista familiar, y eso ya es otra cosa que a veces no es necesario si tenemos los datos iniciales en orden, ¿verdad? Y finalmente están las pendientes, que esas son las que nos interesan a nosotros. Haciendo remembranza a los casos que tuvimos el año pasado, que estaban pendientes del cierre, hubieron algunos colegas que se preocuparon mucho y me hicieron llegar, porque esos casos yo les puedo dar apoyo en seguimiento, y me decía, mira, licenciada, hubo una persona que estaba súper preocupada porque me mandó 900 casos que ella pensaba que tenía pendientes de cierre. Y al momento de hacer la ruta, de buscar por su establecimiento como tal, no eran 900 casos, tenía 900 muertes reportadas en sí. Pero eso es como el bolsón, a grosso modo. Pero si yo quiero conocer mis pendientes, como trato de ser bien enfática, es que en materna altamente sospechosa yo debo seleccionar la variable pendiente. De esa manera yo voy a conocer cuáles son mis casos que están pendientes y a quién debo yo pedir apoyo para que me entregue las hojas filtro de estos casos y así yo poder descartarlos. Bien, el acceso. Para esos casos, como mencionaba, ¿verdad? No se recomienda hacer el cierre si no hay, si no está la hoja filtro, ¿verdad? Y cuando yo ya he entrado, algo muy importante que tengo que mencionar es que estos accesos no es para todos los digitadores. Usualmente es un personal bien selectivo al momento de hacer este tipo de cierres. Estamos aún en espera de que nos puedan hacer llegar el listado de a quienes se les haría llegar o a quienes se les habilitaría el acceso para poder cerrar estos casos y de qué manera se realizaría. Aquí, esto es un ejemplo de un caso de una fallecida. Como yo les mencionaba, todas las fallecidas en edad fértil entran dentro de esta categoría de sospechosa método Ramos y todas tienen este chequecito que podemos aplicar acá. Si yo quiero descartarla como tal, en altamente sospechosa, tengo que ponerle no, la variable no. Esto tengo que seleccionar y posteriormente en el siguiente de confirmada, seleccionar no aplica. Aquí voy a poner la fecha en la que yo estoy realizando esta modificación y posteriormente le voy a dar clic en actualizar. Siguiendo como los tips de algunos colegas de nuestros establecimientos, lo que ellos hacen a veces es que como para reafirmar la decisión, siempre vuelven a decir no y no aplica. Para altamente sospechosas no y para confirmadas no aplica y clic en actualizar y posteriormente le doy hacia atrás, clic en regresar. Eso es para muertes descartadas. ¿Qué tengo que hacer si yo tengo muertes maternas confirmadas? Siempre en el módulo de hechos vitales se digitan todos los datos generales de la defunción, únicamente en el campo exclusivo de muerte materna investigada. Y eso va a quedar de la siguiente manera. En altamente sospechosa tiene que ir no aplica porque ya no es una sospecha, es una confirmación. Entonces en confirmada es sí y se va a colocar la fecha de defunción en que ha sido la paciente. Ya escuchamos a doctora, ¿verdad? Doctora Aguirre, que según los lineamientos, eso debe de ser no más de 24 horas posterior
a la defunción, ¿verdad? De las mamitas. Es muy importante colocar que quede de esta manera porque si no, lo que sucede es que la muerte no va a quedar registrada como muerte materna, sino como una muerte general. Y no podemos visualizar ni tener acceso para dar el seguimiento de estos casos. Quiero ver, esto es como a grosso modo las rutas de acceso presentadas en diapositiva. Si me permiten un momento, quiero mostrárselos en el sistema para que ustedes puedan visualizar de qué manera es que se realiza este proceso. Permítanme un segundo. En el módulo de Simón voy a ingresar con mis credenciales. Me pide un código de verificación de acceso, ¿verdad? Creo que los que manejan el sistema lo conocen a la perfección. Aquí yo ya tengo acceso a lo que les decía, ¿verdad? El módulo al que yo me refería en la presentación son esos, los hechos vitales, ¿verdad? Aquí están las defunciones, aquí está el reporte, aquí yo puedo, si yo necesito indagar sobre un caso en específico, acá en registro búsqueda, yo puedo seleccionar, como les mencionaba, la fecha de cualquier persona que haya fallecido. En este caso, puedo hacer el ejemplo para el día 9 de junio. Y si yo quisiera saber quiénes han fallecido a grosso modo en sistema, solo le pongo acá 9 de junio del año, ¿verdad? Institucional hospitalaria y me voy a mostrar. Acá me va a aparecer todo el listado de las defunciones de las personas que, valga la redundancia, fallecieron en este día, ¿verdad? Muy probablemente a los colegas que tienen acceso local les va a aparecer solamente de su institución a la que pertenecen. En mi caso sí me aparece de todo el país, ¿verdad? Pero si yo quiero saber quiénes son las pendientes de altamente los pendientes de confirmar o cerrar por método Ramos, me voy acá, le voy a mostrar y aquí están. Aparentemente solo tengo 2 casos, pero si quito el clic y solamente dejo pendiente, tengo más. Entonces, así es como yo puedo, aquí ustedes pueden visualizar quiénes son los casos que están pendientes. En este momento, por parte del Seguro Social, únicamente me aparece una fallecida por la unidad de salud médica de Metapán de Santa Ana. Entonces, si yo quiero conocer este caso, voy a ingresar acá. Este es el caso que yo les decía al momento de poder modificar. Estas son las variables que yo voy a hacer el cambio. Acá en sospechosa método Ramos, por default, sabemos que nos va a aparecer de esta manera y aquí aparece lo pendiente de altamente sospechosa. En mi caso, como yo no tengo la hoja filtro, pero si la tuviera, sería de esta manera. En altamente sospechosa decíamos que teníamos que seleccionar la variable no y en confirmada no aplica. Como no tengo el acceso, en este momento no lo puedo modificar, pero se hace de esta manera. Entonces acá es clic en no, en confirmada no aplica y posteriormente clic en actualizar. Media vez se ha actualizado, yo subo, le doy cancelar, regresar y ya me tendría que aparecer el caso como descartado. También algo importante que se debe mencionar es que este tipo de modificaciones solamente se pueden hacer una vez. Si por alguna razón la persona que tiene el acceso no lo puede realizar, es donde nosotros entramos para apoyarles. Al doctor Lemos y al doctor Cabezas les he compartido mis datos para que todo tipo de casos que no pueda ser cerrado de manera local, para aquellos casos especiales en los que no se pueda, nosotros les damos el apoyo en hacer el cierre respectivo, ¿verdad? Siguiendo, ya vimos que esto es para el módulo de búsqueda. Ahora, si yo necesito una reportería, porque esto también me lo puede dar en Excel,
es de la misma manera. Aquí yo pongo las fechas, por ejemplo, yo quiero saber 1 de enero del 2026 a fecha de este día, 11 de junio del 2026, quiénes son los casos que están pendientes de cierre por método Ramos. Me vengo acá a materna altamente sospechosa y aquí era lo que yo les decía. Pueden seleccionar, si la variable está en blanco, el resultado que van a obtener es todas las muertes que han habido en su institución en el rango que ustedes han colocado. Si yo les selecciono la variable no, significa que son aquellos casos descartados. Y si le pongo sí, son aquellos casos que de maternas, de sospechosas han pasado a ser altamente sospechosas. Finalmente, como lo que nos interesa y a lo que doctor Aguirre da seguimiento por parte de la institución, es las pendientes, ¿verdad? Entonces acá yo me voy a mostrar y aquí me debe de aparecer todos los casos que están pendientes. Ustedes aquí pueden visualizar, son 366, porque aquí, como yo les mencionaba, es todo el país, ¿verdad? Entonces yo acá le doy exportar Excel y yo aquí ya tengo mi dato. Entonces cuando estaban preocupados, ¿verdad? Porque tienen casos pendientes de cierre y ustedes quieren conocer cuáles son, esta es la ruta adecuada para que ustedes puedan tener a la mano cada uno de sus datos. Y para los casos de confirmadas sería como lo vimos siempre aquí en búsqueda, en hechos vitales, ¿verdad? Y son los casos que posteriormente ya hemos realizado. Por mi parte, eso sería el registro, ¿verdad? De cada una de estas situaciones, de estos casos, ¿verdad? De muertes maternas. Quedamos a la orden de sus consultas, ya sea que se levanten su manita o que puedan escribir. Y muchas gracias por la atención prestada. Preguntan, buenas tardes, las edades de método Ramos difieren en CIMOV y el certificado de defunción. Fíjese que por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el certificado de defunción debe ir de 10 a 54 años. Para efectos de vigilancia, ¿verdad?, de método Ramos, se han incorporado nada más de 10 a 49 años, por esa razón, ¿verdad? Porque en el certificado de defunción van las muertes maternas registradas, ¿verdad? Entonces, esa es la razón. En el CIMOV sí es el mismo rango de edad que el que está en el lineamiento, ¿verdad?, para vigilancia. Igual creo que ahí doctora Carpio nos puede. Hola, sí, fíjese que por fines de estándares internacionales, el rango para registrar o de incorporar en el certificado de función es de 10 a 54 años. Ese es un estándar internacional. Como país, nosotros tomamos la decisión de delimitar el rango hasta los 49 años. ¿Por qué? Porque realmente en nuestra experiencia y en nuestros registros, son muy pocos los casos de mujeres embarazadas por arriba de esa edad. Sí los hay, pero no son tan frecuentes. Y como ya les explicaba la doctora Aguirre y la licenciada Miranda, se dan cuenta que es un trabajo grande el que hay que realizar. O sea, es un proceso de verdad de investigación el que se hace alrededor de este ejercicio. Por lo tanto, para delimitar el trabajo de búsqueda, porque la probabilidad de encontrar tanto embarazos como muertes de una muerte materna oculta en una mujer de edad fértil es menor en este grupo de edad. El país decide delimitar el rango de 10 a 49 años. Entonces eso queda así en los lineamientos, en el sistema y en el ejercicio que realizamos. Pero sí, esa es la explicación de la diferencia. Y también hay otra pregunta que dice, si un centro puede apoyarse de otro por el lugar de residencia de fallecida para la autopsia verbal y cerramos el caso o debemos presentarlo al CIFASI. Entiendo que si es en el caso de que ustedes vayan a hacer la entrevista, ¿verdad?
Ahí sí, bueno, si el caso es que el Seguro Social coordina y va a hacer la entrevista y en la entrevista logran hacer el cierre del caso, entiendo o sea, que ahí en este caso pues no debería, si lo pueden hacer de manera, o sea, sin coordinar con el CIBASI, bueno, ¿verdad? Pero lo ideal es siempre que coordinen con el CIBASI, pues recuerden que los CIBASI tienen como el control, ¿verdad? Del territorio a través de los promotores y lo ideal, y así como lo dice el lineamiento, es que deberían de coordinar con ellos para hacer las visitas. Pero siempre es el seguro social o en general quien notifica la muerte el que debe de cerrar el caso en el sistema. Luego dice, quisiera que nos compartieran las diferentes correos de diferentes IBASI para que nosotros nos salen casos de diferentes lugares. Sí, claro, con gusto. No sé si sería posible que toda la información, ya sea los números de contacto, mi correo, ahí estoy viendo también si les puedo compartir como mi dirección de email, toda esa información, los correos de Sibasi, se los podamos compartir a través del doctor Lemus y del doctor Cabezas para que ellos puedan hacerles llegar a cada uno de ustedes esta solicitud. Dice, ¿puede volver a explicar la parte de método de búsqueda y cómo actualizar, por favor? Dice. Vale, sí, claro. Si gusta, voy a volver a presentar en la parte en el sistema, si les parece, para que ustedes lo puedan tener como más claro. Decíamos de que estábamos acá, ¿verdad? En el módulo de hechos vitales. Y estamos en la parte de lo que son las defunciones, ¿verdad? Entonces acá, en registro búsqueda, yo les decía que acá puedo poner el rango deseado. Por ejemplo, yo tengo una fallecida y que ella pues murió el 5 de junio de este año. Entonces, y fue institucional hospitalaria. Entonces, y acá en la parte de materna hay una parte que dice sospechosa método Ramos. Entonces, yo selecciono acá y en altamente sospechosa yo le doy pendiente porque yo quiero saber quiénes son. Entonces aquí me tira el registro y acá puedo ver yo. No recuerdo cuál fue la fecha que coloqué en un inicio, ¿verdad? Pero vamos a tomar uno de estos casos que el proceso es exactamente el mismo que como que fuera la del Seguro Social, ¿verdad? Entonces vengo yo y tomo aquí el caso de la señora Marta Marilu Carranza Gómez, ¿verdad? Ella falleció en el hospital. Y acá yo la tengo como sospechosa de método Ramos y está pendiente. Entonces, si yo quiero hacer el descarte, acá en altamente sospechosa selecciono la variable de no aplica. Como yo les decía en ese momento, yo no tengo el acceso para hacer la modificación, pero es clic en no aplica. Perdón. En altamente es clic en la variable no, acá. Altamente sospechosa, no. Y en confirmada, no aplica. En este caso sería así. Y posteriormente le doy clic en actualizar. Una vez se me actualizará el caso, yo vuelvo acá en regresar. Y únicamente en ese caso yo ya tendría que tener descartado el caso de sospecha de método Ramos. Sería de esa manera. Que quieren su número de teléfono, licenciada. Y creo que ya no hay más preguntas. Sí, vale. Por cualquier cosa, las consultas son, mi número es 2591-7374. Muchas gracias, doctora Carpio, licenciada Miranda, muchas gracias por el apoyo en este tipo de capacitaciones que sí son muy necesarias para mantenernos siempre permanente en la vigilancia activa de estas situaciones. Para nosotros como Seguro Social es una gran fortaleza que ustedes de primera mano nos den estas formaciones
que mejoremos la vigilancia de todos los eventos relacionados a salud, principalmente lo que son los hechos vitales.